Para analizar este panorama político después el resultante de las elecciones europeas nos acompaña en esta mesa Boi Farkas. Él es el director del Centro de Derechos Fundamentales, esa oficina que hay aquí en Madrid. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, Hungría es uno de esos ejemplos que precisamente señalábamos, donde la derecha húngara no solo gana, sino que logra un triunfo histórico frente a las fuerzas progresistas. Bueno, de hecho hay que decir que desde 2006 Fidesz, el partido de gobierno, pues ha ganado todas las elecciones, no solamente las europeas y de las naciones, pero locales también. De hecho, este año los locales y de europeas pues estaban en el mismo día, celebraban el mismo día. Y también gracias a esto había una participación bastante alta, casi 60%. Entonces eso también da una legitimidad muy grande a estos resultados. Y como has dicho, pues sí, es un resultado y es una victoria bastante grande para el gobierno de Viktor Orbán. Y también hay que decir que quizás a nivel europeo es el segundo mejor resultado entre todos los partidos. Creo que hay un partido, de hecho, socialista en Malta, quien tenía un porcentaje más, pero al nivel europeo el Fidesz ha ganado con un apoyo enorme. ¿Cuáles son las claves de ese triunfo de la derecha? Porque estamos viendo como mientras en toda Europa esas fuerzas soberanistas cogen peso, tanto a nivel de resultados como también de calado en la propia sociedad. Parece que aquí en España nos dirigimos en el camino totalmente contrario y de hecho estas elecciones europeas colocan a Pedro Sánchez en un momento de liderazgo del socialismo en Europa, como si fuera el faro del socialismo de todos los países. Sí, aunque, bueno, luego voy a responder a tu pregunta, pero primero tu última afirmación. También hay que tener en cuenta que hasta ahora, en la última legislatura, el Partido Socialista Español ha sido el partido, la delegación más grande de los socialistas europeos, pero ahora ya no, porque los italianos tienen creo que 1 o 2 escaños más, que eso también va un poco modificar, ¿no?, su situación dentro del tablero de juego europeo y también cuando ya van a empezar a negociar los nuevos puestos de los líderes europeos. Y bueno, ya respondí a tu pregunta. Voy a empezar un poco más de detrás. Yo creo que lo que se puede observar, no solamente en Europa, pero también en el Occidente, que hay una burbuja de los medios de comunicación mainstream, ¿no? Es que intentan vender una realidad que justamente en estos tipos de elecciones, como es para las europeas, se ve que es un poco diferente de lo que el ciudadano mediano lo ve. Y eso es lo que se refleja en los resultados de las elecciones. Y por eso da muchas veces un poco, pues se sorprende, ¿no?, a los pensadores y a los políticos mainstream que, vamos, que esa gente no piensa lo mismo que nosotros. Eso cómo puede ser, ¿no? Y es también por eso que ponen estos nombres, ¿no? Tachan de ultraderecha, no sé qué, no sé cuánto, a fuerzas que son, conservadores, que no dicen otras cosas que hasta hace 10 años fue lo normal entre las fuerzas conservadoras. Y en cuanto especialmente a Hungría, pues yo creo que el mensaje muy claro de los votantes húngaros es que no quieren 3 cosas. Primero, no quieren la inmigración ilegal. Yo creo que Hungría desde el estallido, ¿no?, de la crisis migratoria ha sido muy firme en pues defender las fronteras contra la inmigración ilegal. Y es también que muchas veces critican el gobierno húngaro de que es antieuropeo. Pero vamos, ¿qué es uno de los logros más importantes de la Unión Europea? Es la libertad de movimiento dentro de los países. Y eso, ¿qué es lo que lo garantiza? Pues justamente el mecanismo de Schengen. ¿En qué se trata del mecanismo de Schengen? Tenemos que defender y controlar las fronteras, quiénes entran y quiénes no, y solo así puede funcionar una Europa dentro sin fronteras. Entonces, si no defendemos las fronteras, pues estamos contra las libertades de todos los europeos. Y el segundo mensaje es no a la ideología de género.
Creo que es una cuestión también muy importante, no solamente en Hungría, pero a nivel europeo, y pues ya había también un referéndum al respecto de este tema, y donde una gran mayoría de los húngaros, incluso muchos socialistas también, han confirmado que el derecho de criar a los hijos y de cómo educar a los hijos es de los padres, y no otras, ni el Estado ni ONGs pueden entrar en este ámbito, porque vamos, eso se trata de la familia. Y una otra cuestión, un mensaje muy importante que quizás aquí en España no se ve tanto, pero ahí, que estamos justo al lado de Ucrania y hay una guerra muy fuerte donde se están muriendo miles de personas ucranianos, pero también hay que mencionar que húngaros también, porque hay una minoría húngara que vive en Ucrania y ellos también están luchando y muriendo en la guerra, pues que quieren que esta guerra que se acabe cuanto antes y que haya paz para que pueda haber un desarrollo económico en Europa también. Francas, Carmen, no sé si tenéis algún tipo de cuestiones. Precisamente ese relato era del que estábamos hablando en la previa de esta entrevista durante la pausa de publicidad, de cómo ellos hablan de ultraderecha hacia partidos que no lo son, cuando el resto de la oposición sí que es cierto que, por ejemplo, a Sumar, en vez de calificarlo como lo que es, habla del partido de la izquierda, del Partido Socialista, ¿no? Un comentario, déjame un segundo, es que es muy chocante. En La Sexta, en televisión, por la noche, sobre las 10:30, 11, dijeron el resultado de Hungría, diciendo que Hungría, la debacle para el partido en el poder, porque había perdido mucho. Sí. Esa es la información. 45%, Sí. A ver, de los votos. Pero es cierto que aquí se dio. De hecho, han ganado 200.000 votos más que en las europeas anteriores. Pues yo deseo un debacle tan grande a todos los partidos conservadores de Europa. Hablando de rutas electorales. Sí. Entonces, claro. No, pero vamos, es lo mismo en Hungría, es decir, la prensa opositora también quiere vender eso como un gran debacle, pero vamos, es que los números son los números, es que no se vayan. Si dice lo contrario todo el mundo, los números desaparecen. Creo que es muy importante la labor que ustedes puedan hacer informativa. La de lucha por el voto ya la tienen dentro del país. Correcto. Pero si al resto de Europa pueden contribuir a una información que sea real, porque los 3 presupuestos que usted ha dicho que son fundamentales en su programa, los acepta la mayoría de los europeos. Y entonces eso es lo que hay que destacar, que por la influencia de que los periodistas de izquierda sean mayoría, no podemos dejar de respetar los votos de los ciudadanos europeos. Eso es, creo que esto es una de las grandes contradicciones de hoy en día. Claro. Es que muchas veces tachan de ser populistas aquellos que ganan las elecciones, pero vamos, la democracia se trata de ganar, elecciones. ¿Y cómo se ganan las elecciones? Con votos. Y claro, hay que llamar a la gente a votar con diferentes propuestas, con diferentes lemas llamativas, que lo hace también la izquierda. Pero resulta que si la izquierda gana, eso no es populismo. Si gana la derecha, eso siempre es populismo, ¿no? Entonces, sí, pero se llega a extremos como el que ha dicho aquí el señor Francas, que es cierto que dieron como perdedor al partido de Orbán, cuando luego la realidad, ayer anoche ya los medios tenían que reconocer el triunfo que había sido más grande de lo pensado y previsto. El N triunfo, porque... Claro. Pero la verdad es que eso refleja muy bien cómo funciona esto. Efectivamente. Refleja muy bien. Ahora mismo, vamos a hablar de Hungría un momento, si quieres. Ahora mismo, ¿tenéis algún tipo de penalización de la Unión Europea? ¿Sigue abierto algún tipo? Hay varios debates y de hecho una parte de los fondos europeos, también de fondos de la recuperación, todavía Hungría no ha recibido. Una parte ya sí, pero otra parte no. Y me gustaría mencionar un ejemplo de qué se trata eso. Pues había muchas negociaciones entre Bruselas y el gobierno húngaro, y la última cuestión por la que no han dado estos miles de millones de fondos europeos fue
respecto a la independencia judicial. Sí. ¿Y saben ustedes qué fue la pregunta por la que no han recibido durante mucho tiempo los fondos? Que la superficie de los despachos de los jueces no alcanza al promedio europeo. No. Entonces, esto ha sido el problema más importante con la independencia judicial en Hungría. Y eso está escrito, eso está en las cartas de la Unión Europea. Pues tampoco se sabe Pues con eso, ¿eh? todo Yo no había oído eso nunca. Con todo mi respeto y con todo mi cariño hacia España, pero mira, si miramos todos los debates de lo que se está pasando que se aquí, meten con los jueces. a ver, cuando uno se menciona que hay un doble rasero en las instituciones europeas, yo creo que también es un ejemplo que refleja bastante bien que sí, que hay un doble rasero. Y yo una duda que he tenido siempre, porque evidentemente aquí la información que se dice es otra. Ya. Aquí la información que se dice es porque se persigue a los homosexuales, porque a los jueces porque son del gobierno, etcétera. O sea, eso es lo que está. Ya. Pero yo lo que siempre como yo tengo información por otro lado, no me ponía muy nervioso eso. Pero una cosa que no he entendido, si hay cosas en la Unión Europea que hay que hacerlas por unanimidad total, por ejemplo, los jefes de Estado, ¿por qué Hungría no veta cualquier decisión hasta que no resuelvan sus Pues temas? mira, hay varias decisiones que ha vetado Hungría. Sí, De pero hecho, que al final han negociado y ha pasado. Pero cuando Lo que cuando se llega a un acuerdo, pues ya es otra cosa. Pero te digo una cosa, es que justamente por los vetos, y bueno, ya que estamos hablando, es que no son vetos, es también una diferente forma de pensar. Es que los tratados europeos no se establecen vetos en diferentes cuestiones. Se establece que hay que llegar a un acuerdo que es beneficioso a todos. Y bueno, cuando Hungría dice no a alguna cuestión es porque o por sus propios intereses, que puede hacer cualquier Estado, o incluso es porque es interés de toda la Unión Europea. Y porque Hungría ha utilizado esta medida muchas veces, por eso se han planteado de que se elimina la posibilidad del veto. Sí, sí. Pero eso también refleja una cosa, yo diría, horrible. bastante antidemocrática. Eso sería horrible. Es que hay unas reglas. Y cuando estas reglas no lo utilizan según como el mainstream quiere, pues quieren quitar tus derechos, porque esto es una medida que garantiza los derechos de los países que no son tan grandes como Alemania, España o Francia. O Francia. Eso también es Miguel una Ángel, y contradicción. luego Pablo. Sí, yo solamente un comentario porque me ha parecido muy interesante. Mientras aquí en España, pues los distintos gobiernos nos tienen pues a la población vendida, entre comillas, a una inmigración descontrolada. Sí. A mí me ha parecido muy interesante, muy justificada esta posición en el caso de Hungría, consistente en señalar, vamos a respetar el acuerdo Schengen, va a haber libertad de movimiento y de circulación entre todos los ciudadanos europeos, pero eso sí, mientras todos los estados vigilen sus fronteras y no permitan una inmigración descontrolada y ilegal, porque en ese caso es totalmente legítimo decir, un momento, no, yo mis fronteras las voy a controlar. Y es que es absolutamente lógico y natural. Me parece, vamos, ojalá en España algún gobierno del signo que sea pudiera tomar este tipo de decisiones. No, pero de eso se trata. O todos respetamos las reglas y las responsabilidades que tenemos, o bueno, al final se va a caer todo este proyecto que se llama Unión Europea, que por cierto es una cosa, yo considero, buena y para nuestros intereses. Lo que pasa es que los que fundaron la Casa Europea pues estaban pensando de que hay preguntas, hay cuestiones que un Estado solo no puede abordar. Entonces tenemos que reunirnos, tenemos que establecer justamente con este fin de tratar juntos algunos temas. Y para eso se ha creado la Unión Europea. Lo que pasa es que en los últimos años lo que podemos ver es que Bruselas o esta burbuja, ¿no? de aparato administrativo y también bueno, las fuerzas, una parte de las fuerzas europeas lo están utilizando al revés. Es decir, ellos no piensan que ellos están sirviendo los intereses de los países miembros, sino que ellos pueden dictar cosas que luego tienen que ejecutar, digamos, los países miembros. Y de hecho,
los debates entre el gobierno húngaro, antes el gobierno polaco, que cuando tenía otro signo, y entre Bruselas, pues trataba de esto, justamente. Es que muchas veces, por ejemplo, el claro ejemplo es la inmigración ilegal, cuando dijo Hungría que bueno, esto no está en el interés general de Europa y iba contra, contra lo que se esperaba de Bruselas. Usted no quiere... Pablo, para él, la última pregunta, que ya no tenemos tiempo para más, que todavía no ha intervenido. Pues yo, rápido por comentar los temas que has ido comentando, que son interesantes. Hombre, yo no creo que, si la Unión Europea tiene alguna discrepancia sobre el Poder Judicial en Hungría, no creo que sea solamente, desconozco, Ya. solo sobre los despachos. No creo que haya un doble rasero, porque precisamente hablábamos antes en esta tertulia que en España hay un Poder Judicial independiente que es objeto de ataque muchas veces por el presidente del gobierno, pero no puede con él, y precisamente ahora mismo con la ley de amnistía se está viendo esa independencia. No, ahí no sé si habrá un doble rasero. Sí, por comentar rápido también los temas y ahora tu respuesta, lo de las fronteras que comentaba mi compañero, pues es interesante también, sobre todo yo creo ahora mismo en un momento en el que la Unión Europea está cercada con varios puntos calientes, ¿no?, de inmigración. Sí. Rusia ha venido utilizando durante muchos años la inmigración como un arma de ataque prácticamente contra la Unión Europea. Lo hemos visto en Bielorrusia, lo hemos visto en el norte de África, con España y en Canarias. Desde luego que es problemático. Y ahí sí que en España tenemos pues la preocupación, ¿no?, de cómo se ha permitido, ha habido permisividad por parte del Gobierno central, incluso de utilizarlo internamente como una distribución. Entonces, yo creo que la postura de esa inmigración legal regulada es un consenso, y es un consenso, yo creo que va a ser lo de la Unión Europea siempre, pero hay que también ver y buscar dónde están las trazabilidades de quién está fomentando eso desde el exterior, porque al final es un ataque a la soberanía de la Unión Europea. Sí, pero ahí está el punto, de que sea regulado y sea legal. Pero eso hay que mantener de alguna manera, porque si no, y viene gente de quien no sabemos quiénes son, al final eso no va a conducir a buenos lados. Eso al final es un problema. Y luego ya por último, el último comentario, lo que me comentabas de la ideología de género, ¿no?, esa postura de Hungría, yo creo que, fíjate, humildemente desde la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, nosotros, sin necesidad de un referéndum, porque nosotros entendemos que la ideología de género es una forma de pensar concreta, una forma de organizar las ideas con unos objetivos y con unos fines. Y, por ejemplo, nosotros en Madrid sí que hemos procurado que la ideología de género no se inserte en los planes educativos, porque entendemos que no tendría que ir una ideología concreta a entrarse en los temarios y en los currículos académicos. Luego, yo creo que tiene que ser un punto también de no solamente ideología de género, sino a lo mejor quizás cualquier otro tipo de ideología que Totalmente quiera de acuerdo. colarse en los... Totalmente de acuerdo, es que las escuelas no son para ideologizar a los niños. Ya lo dijo. Hasta aquí hemos llegado por hoy, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues muchísimas gracias a vosotros.